presencia. Yo soy Marcela Ochoa Márquez, directora de la Maestría de Derecho Social, y esta vez hemos invitado a que nosotros tenemos sobre la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina de Buenos Aires. Él es el director de la maestría en desarrollo territorial. Nosotros tenemos un convenio, la maestría que se anunciada de la Constitución de la Universidad Católica, un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, sede de Buenos Aires, donde está Sergio, y con la sede de Rafaela también. Tenemos la suerte de tener a Sergio junto con nosotros, apoyándonos en distintas clases acá, en la mención de desarrollo territorial, pero el nombre es desarrollo económico local. Como ustedes saben, la maestría ha tenido dos menciones y una doble grado, pero esta vez, este año, hemos querido reforzar la mención de desarrollo territorial y tenemos dos menciones: la mención de gerencia de programas y proyectos de desarrollo y la mención de desarrollo territorial, que en papel se llama desarrollo económico local. Nosotros apostamos por este desarrollo, apostamos por esta forma de trabajar dentro de la gerencia social. Y esta es una de las razones por las cuales hemos invitado a nuestro doctor Rossi, que es un experto en el tema a nivel de Argentina, internacionalmente, en diferentes lugares del mundo. Yo te agradezco muchísimo ser con nosotros y vamos a escuchar una parte de su exposición. La antropología se la va a explicar él porque es el parte va a exponer y nos va a conversar con ustedes. Muchos de ustedes manejan el tema, otros me están entendiendo, pero es bueno la conversación, el intercambio de ideas. Entonces, este es el tema que va a presentar Sergio. Sabremos hoy qué es el desarrollo, reflexiones sobre el marco de las agendas de desarrollo territorial, teoría y praxis de los retos. Ese es el trabajo de hoy día. Muchas gracias, Sergio, que paso a la costa. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y compartir con nosotros este evento que es más una conversación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Marcela, por tus palabras, por la oportunidad, por todas las atenciones cuando vengo a Lima, cuando vengo al Perú en general. Siempre me tratan muy bien. Además me agrada estar con alguna gente conocida, con quienes hemos interactuado o en proyectos o como profes, colegas, alumnos, y bueno, por supuesto algunas caras nuevas también. Siempre me agrada venir al Perú y lo estoy haciendo seguido, y me entusiasma poder hacerlo, porque como vamos a intentar conversar y como vamos a ver, hay muchas cosas pendientes en nuestra querida América Latina que tenemos que intentar transformar, o por lo menos intentar edificar. Y eso es una tarea que se hace desde los territorios. Ahora vamos a conversar un poquito sobre eso. Como también bien decía Marcela, la idea era, no es una conferencia unilateral, vertical, de diseminación, como dice el BID, palabra que no me gusta nada, porque diseminar es como que uno tiene el conocimiento y generosamente lo vuelca, generosamente o no, sino que la idea es que podamos interactuar un poco. Y para eso yo voy a plantear algunos puntos que tienen que ver un poco con un marco provocador inicial, con un marco teórico y luego con algunas pinceladas, diríamos, del proceso en el Perú del desarrollo de las agencias regionales de desarrollo, valga la redundancia, sobre el cual el año pasado he participado, he visitado esas iniciativas en el territorio, y hay algunos comentarios, algunas consideraciones muy generales que quiero compartir con ustedes, y luego de eso abriría un poco el diálogo con ustedes para que o me puedan preguntar, o puedan reflexionar, o puedan
plantear cosas, conmigo o entre ustedes. Entonces ese sería un poco el esquema de la actividad de hoy como Marcela intentaba ponerla. La primera cuestión, yo suelo ayudarme de Mafalda, coterránea ella, para plantear algunas preguntas provocadoras y a veces, y hoy lo voy a hacer también, apelo por ahí a salir del ámbito académico por un momento para desde otro espacio, como es el deporte, plantear algunas cosas, para después volver a los temas más del marco conceptual, si quieren. La primera cuestión, esta ironía de Quino en la figura de Mafalda de plantear hace muchísimos años lo atrasado que está el progreso, como primer elemento disparador. Y cuando uno habla de progreso muchas veces se lo asocia a desarrollo y me gustaría que después discutamos alguna cuestión vinculada a eso. La segunda cuestión, y recién hablábamos con Juan y veníamos conversando sin que ellos sepan lo que yo voy a poner ahí, veníamos conversando con Marcela sobre este planteo que les quiero hacer a ustedes. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con la charla? Bueno, alguna cosa tiene que ver. ¿Messi o Maradona? Marcela me dijo Messi, me mostró en su cofre, en su oficina, que hay una caricatura de Messi. Otros dicen Maradona. Los dos. Messi. Ahora les pregunto, ¿por qué Messi o por qué Maradona? Si fuera a nivel futbolístico, seguramente que el elegido sería Maradona. Ajá. Sin embargo, si vemos a nivel ético el comportamiento futbolístico o la presentación de personas, entonces sería Messi. Ajá, bien. ¿Algún otro quiere argumentar alguna razón por la opción que tomaron sobre, mayoritariamente escuché Messi, pero también escuché algunos Maradona? Maradona es genial, pero Messi es un genio en sí mismo. Messi es un genio. Bueno, yo diría que Messi es además es un producto natural. Ajá. Además es un producto tecnológico. ¿Es un producto? Es un producto tecnológico. Ajá, bien. Es un producto moderno. Bien. Bueno, yo les quiero compartir, a mí esa pregunta, yo no vengo del fútbol, yo vengo más del básquet, siempre lo cuento, para que el fútbol no me interesa tanto, a pesar de una rareza de mi condición de argentino, pero siempre me preguntan y me parecía una pregunta banal. Y un día, no hace mucho tiempo atrás, me dice, pero si tuvieras que decidir por uno, ¿por qué? No, me parece trivial, pero ¿por qué no elegís uno? Si vos tenés que jugar, ¿a quién elegirías de los dos como tu compañero de juego? Entonces, cuando me torearon con eso, empecé a pensar, digo, ¿y a quién elegiría yo para que integre mi equipo? Entonces, mi repregunta o mi pensamiento fue por este lado, y eso por ahí quiero ir para el lado del tema de la conferencia de hoy. Entonces me puse en este escenario. Si yo tengo que jugar el partido final de mi vida por algo, ambos, cada uno de ellos en el mejor momento, lo elijo a Maradona. Pero si yo tengo que jugar un torneo completo, lo elijo a Messi. ¿Por qué esto? Y Jorge me mira con cara de que lo he defraudado. En realidad, cuando uno va a cara o cruz con las cosas, necesita de algunos otros valores, y nosotros planteamos a veces en las agendas, en los territorios, la cuestión del resultado instantáneo. Y esto muchas veces lo planteo en mis conferencias y ahora lo vamos a ver eso. Pero cuando nosotros tenemos que trabajar con éxitos constantes en el largo plazo, hay que transpirar, muchachos, y hay que poner en valor las cosas. Y este señor hace 15 años que rinde al 100%. Y este señor, saquemos su vida particular, fue un excelente jugador de fútbol, quizás el mejor en un momento determinado, y a veces ayudados por algunas cuestiones externas que tenían que ver con ese efecto instantáneo, ¿verdad? Entonces, ahora ya salimos de lo divertido, vamos a lo aburrido. Pero digamos,
cuando nosotros planteamos cuestiones que tienen que ver con el progreso y el desarrollo, se dan estas cosas. A nosotros, en función de gobierno, por ejemplo, cuando uno va a pedirle algo a un político, el político se encandila con la cuestión que tiene que ver con la fotografía, el corte de cinta, en la instantaneidad. Piensa más en el resultado del partido inmediato que no en el campeonato. No se piensa en el largo plazo en este sentido. Y ese es uno de los enemigos en materia de lo que son las agendas para el desarrollo territorial. Entonces, yo voy a recorrer un camino, no se asusten que no traje ni gráficos, ni tablas, ni ninguna cuestión de esa, como para poder ejemplificar cosas, porque esas las pueden conseguir en cualquier lugar. Sí me interesaría provocarlos para que podamos sonsacar algunas ideas de qué es en definitiva el desarrollo, si sabemos qué es el desarrollo, o si sabíamos qué era el desarrollo, pero ahora no sabemos tanto qué es el desarrollo, por cuestiones que hacen el marco de complejidad en el mundo en el que vivimos. Entonces, nosotros teníamos y todavía tenemos una mirada del desarrollo asociado a lo económico, fundamentalmente. Incluso lo he visto en ese recorrido que hice por el Perú interior y no tan interior, en noviembre último. Y planteamos el desarrollo desde la mirada económica como la capacidad de generar ingresos que tienen los países o las regiones para poder crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Entonces lo medimos con el Producto Bruto Geográfico, medimos la distribución en función del índice de Gini, medimos la renta per cápita, etcétera, etcétera. O sea, lo miramos desde la macro, pero tenemos dificultades para ver qué capilaridad tiene ese proceso en donde se juegan los campeonatos, que es en el territorio. ¿Qué pasa con ese crecimiento cuando lo hay, llamado desarrollo en términos generales, pero que no distribuye, no tiene capilaridad o no beneficia a la gente en condiciones de equidad? Y entendemos por progreso económico una valoración positiva por separado que puede medirse desprovisto de normas éticas. Alguien progresa porque adquiere un montón de intangibles. Y el acceso a esos tangibles, y el acceso a esos tangibles me permite tener una valoración como de progreso, que está lejos del desarrollo de lo que uno entiende como desarrollo, una acepción un poco más amplia. Ahora vamos a navegar algunas de esas aguas. ¿Cómo medíamos el desarrollo? El desarrollo lo medíamos, además de las cuestiones que están arriba, que mencionaba precedentemente, las medíamos por consumo de energía. Un país consume más energía para producir, por ende es un país desarrollado. Sin embargo, ahora tenemos un paradigma que habla de ser más eficiente con la energía y además con qué energía uso, o sea, gastar menos energía para producir más, pero además con el condicionante de que esa energía que usamos para producir más sea limpia o sea amigable con el medio ambiente. Entonces empiezan a aparecer otras dimensiones que antes no considerábamos. De hecho, la mención de la maestría de gerencia social que nos trae originalmente a algunos de nosotros aquí, se llamó originalmente desarrollo económico local, no territorial, como intentamos definir hoy al desarrollo cuando lo bajamos a un lugar determinado. ¿Qué otras mediciones había de desarrollo? Los países que consumen y generan más residuos eran países desarrollados antes. Hoy Egipto produce mucho más residuos que Suecia, y podemos decir que Egipto es más desarrollado que Suecia en ese sentido. O sea, hay un montón de paradigmas que han ido cambiando en función de lo que entendemos por desarrollo a partir de ampliar las dimensiones más allá de lo económico. Por ende, la primera cuestión que quiero plantear es la incidencia de la mirada económica del desarrollo todavía persiste, más allá de que muchos de nosotros, y de que hay una movida interesante, estamos planteando que hay vida más allá de la economía en función del desarrollo y que se llama, en nombre de otras dimensiones, ambiente, cultura,
persona, institucionalidad o instituciones, etc. El anteaño pasado va Giovanni Stumpo, que es un economista industrialista italiano, al Ministerio de Economía en Buenos Aires a dar una charla. Este hombre es un asesor en la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el faro del estructuralismo en América Latina, digamos el lugar donde es la usina del pensamiento económico de Prebisch para esta parte, y arranca la conferencia diciendo: en América Latina en los últimos 30 años se han invertido toneladas de millones de dólares como ayuda al fomento y al desarrollo de los países. Y a renglón seguido dice: hemos fracasado estrepitosamente. Así abrió la charla Stumpo, y si bien tiene mucho de razón, no tiene toda la razón en ese sentido, pero para captar la atención estaba bien. ¿Y por qué decía esto? Porque el aporte de esa cantidad de millones de dólares a los países como los nuestros que intentaban el camino del desarrollo no se veía o no tenía especificidad en la equidad de las personas que viven en esos territorios, sino que esos recursos llegaban a pocos y teníamos un problema para que la capilaridad sea efectiva en la gente que vive en esos lugares. Hace nada, 15 días atrás, Eduardo Gutmann desarrolla una columna en algunos medios de publicación recogiendo unas palabras de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que dice: la CEPAL ha fracasado en términos de desarrollo en los últimos años. Tenemos que cambiar el enfoque y la mirada del desarrollo e ir por otra vía. Los preceptos de Prebisch no se han ido cumpliendo. Entonces, algunos de los alumnos me van a perdonar porque voy a pasar 2 o 3 filminas que para ellos van a ser conocidas, pero para el público en general quiero plantearles, no es la otra mirada del desarrollo, sino es una mirada de territorialización del desarrollo y que intenta poner en contrapunto las políticas de desarrollo aún territorial a nivel central de nuestros países contra lo que son las agendas de desarrollo endógeno en los territorios. La primera cuestión es: hemos aprendido muchos de nosotros, y de hecho en la maestría y en la mención que citaba, para no redundar, Marcela, que ha habido una evolución del marco conceptual en términos de lo que es desarrollo, sobre todo en los últimos años, fines de la década del siglo pasado y sobre todo en la presente década, donde hemos intentado ir saliendo de la mirada económico-empresarial productiva para darle completamiento a las agendas de desarrollo territorial desde una mirada mucho más integral, pluridisciplinar, holística si quieren. Y esto tiene un correlato con lo que Bárcena decía cuando hablaba de que desde la CEPAL se ha fracasado estrepitosamente. Hace 30 años atrás, la unidad de análisis a la cual se dirigían las políticas de fomento y desarrollo eran resguardar el empresariado o al colectivo empresarial, que era el que generaba riqueza en el territorio y el que daba empleo. En realidad me gusta más decir contrataba empleo. Este estudio que llevaron adelante Francisco Alburquerque y Marco Dini planteaba analizar la evolución del marco teórico a partir de este tipo de cuestiones, de analizar este tipo de cuestiones. Se aprendió que la unidad de análisis empresa no generaba desarrollo per se y que además no vivía ni trabajaba de manera aislada, sino que estaba relacionada con otros o con otras. Entonces las políticas empezaron a abrir ese foco y empezaron a atender a los clústeres, a las cadenas, a los aglomerados productivos en América Latina. Las empresas colaboraban, competían, se relacionaban con otras empresas en un determinado lugar. Y ese paquete
de ayudas en ese ensayo se dirigieron más a ese colectivo. Y eso no alcanzaba para generar desarrollo, porque en el territorio había que tomar decisiones y esas decisiones no podían estar tomadas por un solo y mero actor. Entonces empezó a propiciar el diálogo de lo que eran las agendas mixtas, público-privadas, sector público, gobierno, local, territorial, regional, sector privado, gremiales empresarias. Pero aún estábamos dentro de la dimensión económica. Ustedes fíjense que en el marco de esta evolución seguimos hablando de productividad, seguimos hablando de desarrollo económico. A fines del siglo pasado se empiezan a recoger los aportes de Klinsberg, de Putman, de Boissier, de Alburquerque mismo, de Vázquez Barquero, que empezaron a plantear que la dimensión del desarrollo económico productivo no generaba el desarrollo si nosotros nos resguardábamos otras cuestiones que estaban vinculadas a dimensiones como el ambiente, la trama institucional de las instituciones en el territorio, me refiero a ONG, me refiero a sector científico-tecnológico, me refiero sí también a gremiales empresarias, etcétera, etcétera. Y que además, en esos diálogos, entender de qué estábamos hablando tenía más chances de hacer posible la sostenibilidad de esas agendas. O sea, discutir y plantear de qué hablamos cuando hablamos de es bien importante en términos de que esos pactos planteados a nivel territorial se sostengan en el tiempo. Porque si no, los actores no entienden lo que significa impulsar o gestionar una agenda de desarrollo en el territorio. Hablaba de dimensiones. El enfoque del desarrollo territorial, como lo ven allí, tiene 4 dimensiones, y no solo la económica, tradicionalmente conocida y más asociada a que crecimiento económico y desarrollo económico eran sinónimos cuando no lo son, sino que a los efectos de poder generar una agenda pertinente en el territorio hay que atreverse a conjugarlas, conjugar la dimensión del desarrollo económico con la dimensión del desarrollo humano y social, la de la trama institucional por las instituciones y por las normas, y la vinculada a la sostenibilidad ambiental, tienen que armonizarse, tienen que ecualizarse en función de lo que se pretenda llevar adelante en el territorio. Pero ahí tenemos un problema. ¿Quiénes son los que operan esos flujos en el territorio? O sea, la dirigencia en el territorio entiende de esto. ¿Cuáles son sus flaquezas y cuáles son sus certezas o sus fortalezas en función de este nuevo paradigma? Podemos plantear cuestiones vinculadas a la sostenibilidad ambiental en un territorio de la selva peruana, de la sierra peruana o en la costa. ¿Es igual plantear una agenda del desarrollo territorial en San Martín, Tarapoto, que en Piura, en Cusco o en Cajamarca? Seguramente no. Primero porque hay condiciones vinculadas a lo económico-productivo, a lo geográfico, a la trama institucional, y sobre todo en este ámbito la dirigencia es distinta. Las rítmicas de las decisiones de esa dirigencia es distinta. Entonces, cuando hablamos de políticas de desarrollo a nivel central es importante tener esos vectores, pero tanto o más importante es qué agendas tenemos en esos territorios a partir de la construcción que los actores y agentes de ese lugar llevan adelante y cómo hacemos el matching entre una y otra cuestión. Todo eso muy fácilmente dicho en un marco de complejidad creciente que conforme pasa el tiempo eso se acelera y hace más dificultoso la absorción de las nuevas temáticas y sobre todo la gestión de una agenda a partir de los nuevos temas. Tenemos un mapa mental hoy
con una diversidad de temáticas ampliadas. Ya no es la cadena de, o el clúster o el aglomerado de, trabajemos el sector pesquero, el sector del cacao, etcétera, etcétera, sino tenemos un marco de complejidad que debería ser abordado en el territorio, donde tenemos temáticas como competitividad sistémica territorial, planificación estratégica territorial, enfoque de género, agenda ambiental, cadenas productivas, aglomerados, sistemas territoriales de innovación, temas de cultura, temas etnográficos, temas turísticos, resiliencia, riesgo, catástrofes, industrias 4.0, economía circular, agentes, actores, políticas de desarrollo territorial, energías renovables, etcétera, etcétera. Cuando vemos el marco de complejidad de ese mapa mental, que además desde lo exógeno el país firma, nuestros países firman acuerdos en el marco de Naciones Unidas para converger a 2030 en la agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. En ese recorrido que hice por el interior del Perú, como suelo hacerlo por Argentina, uno le pregunta a los alcaldes, a los intendentes sobre los ODS y el 80% no saben qué son los ODS. Y nuestros países firmaron el acuerdo para llegar a 2030 cumpliendo con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deberían integrar la agenda del desarrollo en el territorio, porque los ODS es un partido que se juega en el territorio, no solo a nivel central. Nuestras líneas estratégicas de desarrollo a nivel central los deben contener, pero también los deben contener a nivel territorial las alcaldías, los municipios de nuestros países en los interiores de los mismos. Y eso está pendiente. Y eso está pendiente porque hay una deficiencia en las capacidades de las dirigencias todas en los territorios, salvo honrosas excepciones que muchas veces con Marcela conversamos respecto de las mismas para referenciarnos. Aparece en ese recorrido del marco de complejidad algunos temas nuevos vinculados al desarrollo territorial a resguardar. Más allá de los que hablamos, hay algunas cuestiones a tener en cuenta que me gustaría trasladarle a ustedes. Una de ellas es resguardar en el mapeo la diferencia entre actores y agentes del desarrollo. Cuando hablamos de construir una agenda a nivel territorial, en general mapeamos actores, y esto lo vi en el recorrido que hice en noviembre último por esos lugares, pero no hay pautas claras sobre quién es quién. Ahora lo vamos a plantear en alguna cuestión más específica sobre esa temática. El sector científico-tecnológico ha sido renuente en nuestros países a implicarse o involucrarse de manera directa en iniciativas de desarrollo territorial. Tenemos una dificultad respecto de anidar en un marco de confort en el laboratorio, y les cuesta mucho salir al territorio a hacer investigación aplicada, a dialogar con los actores que están llevando adelante iniciativas de desarrollo territorial. No se piensa situado cuando se lleva adelante o se intenta llevar adelante agendas del desarrollo en un determinado lugar. Nos encanta tomar recetas exógenas o nos encanta tomar modelos de otros lugares y no nos animamos a discutir con las patas sobre el lugar donde estamos intentando actuar, con la especificidad que tiene ese lugar y con el latido que tiene el lugar en cuestión. Hay la necesidad de tener un lenguaje único en aras de sostener los procesos, en aras de entender y de pactar sobre lo que estamos hablando. Hoy le contaba a Marcela, gracias a ella, hace poco llegó a mis manos el libro Los ríos profundos de Arguedas, y ahí yo no conocía la obra de Arguedas de cerca, y ahí me pareció muy interesante el aporte de Arguedas sobre el esfuerzo que hace en amalgamar el léxico hispano-quechua.
Digamos, y si uno va a hacer desarrollo en el territorio y no sabe decodificar de manera idiomática, cultural, el léxico del latido territorial, es muy difícil que pueda construir una agenda de desarrollo que se sostenga en el tiempo. Si no, es una agenda impuesta por alguien de Lima o foráneo que baja al territorio, literal lo digo, pasa en Argentina, pasa en mi país también, sobre lo que se debe hacer y no sobre lo más conveniente hacer co-construido con el territorio en sí. Para eso hay la recomendación de una nueva pedagogía en esos procesos donde la dimensión política es un elemento importante. De eso elijo la referencia a saber discernir y saber discriminar entre actores y agentes. En general, cuando nosotros llevamos adelante procesos en los territorios, lo que nos plantean desde la sociología fundamentalmente es mapear actores, y en general cuando nosotros llevamos adelante eso desde la dimensión del entramado institucional, nosotros armamos el equipo, digamos, en términos futbolísticos y decimos, bueno, no puede estar afuera de esta agenda el gobierno local, no puede estar fuera de la agenda la universidad, el instituto tecnológico, la ONG, los representantes del campesinado, las agrupaciones de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. La lista puede ser larga en función del territorio de actuación. Y nosotros convocamos una mesa para construir la agenda en el territorio, pero si no tenemos un método de trabajo y no definimos a los quiénes, va a ser muy factible que se diluya ese proceso en el camino. Cuando digo los quiénes, la diferencia entre un actor institucional y un agente que promueve el desarrollo, uno se refiere a agente, a aquel que tiene algunas características de ductilidad, de empatía, de resiliencia, de entendimiento, de construcción de confianza, de empoderamiento y de apropiación, que van a hacer que ese proceso se sostenga en el tiempo, o por lo menos vamos a tener más chances de que ese proceso sea sostenido en el tiempo. Entonces, no me alcanza con mapear actores, sino que tengo que ir a por el agente. Si yo mapeo la universidad, hay una fauna diversa dentro de la universidad, en el territorio que sea, que puede venir a una reunión para construir algo. Y a veces está bien mapeado el actor universidad, pero si yo no elijo bien el agente que tenga esas condiciones de empatía, de capacidad de diálogo, de toma de acuerdos y sobre todo de comunicación, o sea, que lo pactado y lo acordado en esa mesa sea literal y de manera transparente transferido y comunicado a su institución de origen, corro chances de que el proceso se me diluya en el tiempo y por lo tanto la agenda del desarrollo territorial se me caiga, se me desostenga. Un proceso de desarrollo territorial tiene, este es un modelito que solemos mostrar que es de Paco Alburquerque, tiene más o menos una instancia inicial donde hay animación de actores, un programa de comunicación y de sensibilidad de lo que se va a hacer, una caracterización económica, sociocultural, ambiental, etcétera, etcétera, con identificación de tramas, y que pasa en ese paneo por el fortalecimiento de las redes, por un pacto acuerdo a partir de ese mapeo que les comentaba anteriormente, por el diseño de una estrategia de desarrollo territorial, acompañado transversalmente por un sistema de información vivo, no fotográfico, sino vivo, que no sea un mero diagnóstico, y por un esquema de coordinación de esos programas hasta llegar a las municiones con las cuales yo enfrento los problemas o intento alcanzar los objetivos, que son la cartera de programas y proyectos. Y en general siempre moría acá ese proceso. Ese proceso se inauguraba con las acciones o con la cartera de programas y de acciones, y luego no había control sobre cómo evolucionaban no solo los programas y proyectos, que está bien hacerlo, sino cómo sostenía la mesa de agentes que debía resguardar por las características, o debe resguardar por las características de
la agenda construida, concertada territorialmente. Y esas pautas de sostenibilidad en general en los territorios no están planteadas ni brindadas. Y se pueden hacer de muchas maneras. O sea, una matriz de seguimiento que pueda plantear, calzando las problemáticas, los objetivos, las actividades, los actores vinculados directamente a ellas, lo pueden encontrar en cualquier bibliografía. A mí lo que me interesa dejarles es que es importante en espacios temporales marcados en las iniciativas de sostenibilidad, hay que aprender del proceso a partir de sus éxitos y sus fracasos, y ese proceso vivo cobra más vida a partir de insuflarle al mismo las características salientes de las cosas que acertamos y de las cosas que nos equivocamos. Y ese ingrediente es aprendizaje puro para la continuidad de la agenda, que es una agenda perpetua y continua, y no es una agenda que empieza y termina en el tiempo, sino que es una agenda a sostener. Voy a hacer un paralelismo con eso último que hice al final para cerrar, pero quiero dejarles algunos comentarios y algunas consideraciones salientes de lo que vi y de lo que vi como reflexionamos sobre la recorrida que hice por los territorios del Perú donde están intentando impulsarse las agencias regionales de desarrollo. Esta es una co-construcción con Paco Alburquerque. Primero, y lo dije anteriormente, pero por ahí lo vamos a refrendar, promover las instancias de diálogos necesarias para la construcción de la gobernanza territorial a partir de un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal tiene que ver con el diálogo en el territorio de los agentes claves que identificamos en ese mapeo para sostener la gobernanza. Y velar por la coordinación vertical de la institucionalidad que parte desde el nivel central del Estado y llega hasta el último nivel de gobierno en el territorio, tarea que sabemos que no es fácil ni sencilla, muchas veces por el no entendimiento, por el no diálogo político o por distintas cuestiones que tienen que ver también con los recambios de los funcionarios. Para ello hay que identificar a los actores y agentes territoriales, agregaría sobre todo a estos últimos, a los agentes, involucrados en la estrategia en torno a una visión colectiva. O sea, en cada territorio definen un norte, un escenario a dónde seguir y esa visión debe ser acordada. En el sector empresarial hay que tener en cuenta la totalidad de los actores productivos, cosas que veíamos por ahí, hay mapeados empresarios, pymes, formales, pero este país tiene un 73% de informalidad y muchas veces en los territorios no está representado ese colectivo. Entonces, si uno va a plantear una agenda de desarrollo en el territorio, no puede no mirar eso. ¿Cómo nos damos elementos y herramientas para ir integrando a un sector del pequeño empresariado que todavía está en condiciones de informalidad? También las cooperativas, las asociaciones de campesinos, etcétera, etcétera, muchas veces no participan de estos espacios y hacen al desarrollo también. Son voces importantes. Involucrar a las asociaciones de trabajadores, lo decía recién, incorporar la dimensión de género apoyando a las asociaciones de mujeres involucradas en la actividades productivas. Muchas veces esto está escrito, pero muchas veces la mayoría es letra muerta. O sea, no pasa a la realidad lo que por ahí está planteado como una cuestión de buena praxis. Integrar a los programas de la cooperación internacional en las estrategias de desarrollo territorial. Ahí hay también un mecanismo de negociación, porque muchas veces la cooperación internacional trata de bajar programas en función de su propio interés, porque de eso se trata la cooperación internacional, no hace filantropía pura, sino que responde a intereses políticos, económicos, religiosos, etcétera, etcétera, y ahí hay que tener capacidad de negociación respecto de dar y tomar. Y para eso hay que adquirir capacidades, sobre todo en los territorios. Incorporar asimismo a los principales medios de comunicación presentes en el territorio previa sensibilización en la temática. Esto es clave. Los medios de comunicación en general no saben de estas cuestiones, entonces zanatean, como diríamos en Argentina, o sea, hablan de grupo,
y son importantes porque forman opinión, como ustedes bien saben. Y a veces están sponsorizados por actores pesados en el territorio, por lo tanto hay que darse una estrategia en función del desarrollo del territorio todo y no en función de un sector, como a veces se intenta llevar adelante. Involucrar al sector financiero con presencia en el territorio o la región, a veces están ajenos a estos procesos, porque tienen un scoring que les hace vender otro tipo de cuestiones. Implicar al sector del conocimiento, lo que decía, haciendo mea culpa, yo que vengo de la universidad, a veces la universidad, por lo menos en mi país y en algunos países, no ha estado cercano a las realidades y a los impulsos de las agendas de desarrollo en el territorio, y los investigadores les queda más cómodo parapetarse en su lugar de confort. Es preciso introducir un enfoque ecológico en las escuelas, formación profesional. Bueno, acá me quiero detener un poquito y contarles una anécdota. En el recorrido que hice en el Perú, en los 5 lugares que he participado, Piura, Tarapoto, Abancay, Cajamarca, Cusco, las presentaciones que nos hicieron de los ejes de trabajo de las agencias regionales de desarrollo en general están enancadas en un mascarón de proa que son cadenas productivas, cadenas estratégicas de esos lugares, lo cual nos pareció bien. En ningún lugar, pero absolutamente en ningún lugar, tenían contemplado la dimensión ambiental en el desarrollo y en el diseño de sus cadenas. O sea, ningún eslabón, vamos de vuelta, ningún eslabón tenía pensado el abordaje de la gestión de los residuos, la recuperación de los mismos, el reciclado, etcétera, etcétera. Cuando les preguntábamos dónde estaba en esa presentación, que eran presentaciones buenas, interesantes, con algún trabajo interesante, nos decían, apurados, no, bueno, con la basura lo que vamos a hacer es, al final, y no en este eslabón primario, cómo vas a usar el rezago de lo que descartás en este eslabón secundario, qué estrategia de recuperación tenés de la materia prima de descarte, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante esto en términos de desarrollo? Porque cuando hablamos de desarrollo no tendríamos que agregarle el apellido sostenible, porque debe estar integrado en la concepción toda esa temática. Si nosotros los pensamos incluso desde la mirada económica y queremos vender nuestros productos de la cadena del cacao, de la cadena de la quinoa, de la cadena de lo que fuere, no tenemos un abordaje de la gestión ambiental de esa cadena, los mercados, sobre todo los externos, a donde querramos emitir, destinar nuestros productos, cada vez van a estar más restringidos, porque cada vez se nos exigen más los temas que tienen que ver con la certificación ambiental, sobre todo por lo que comentaba anteriormente de la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo. Última filmina, o últimas 2 filminas. Es de nuestra preocupación en los temas de desarrollo territorial que estos procesos lleguen a los territorios, se sostengan y que pongan a la persona en el centro de la escena. Para llevar adelante eso, no lo jugamos en un partido, como decía anteriormente, sino que se juega en un campeonato de larguísimo aliento, yo diría que no termina nunca. Y lo asocio a las Olimpiadas. Ustedes saben que las Olimpiadas, nosotros le llamamos Olimpiadas a lo que en realidad son Juegos Olímpicos. O sea, el Juego Olímpico es el momento convocante durante un mes donde deportistas de todo el mundo confluyen a un determinado lugar y compiten en su disciplina por mejorar marcas, y muchas veces es contra uno mismo que compite. En cambio, la Olimpiada es el periodo que media entre un Juego Olímpico y otro que son 4 años. Un proceso de desarrollo territorial es una Olimpiada. Así como yo lo quiero a Messi para el campeonato y para la Olimpiada y a Maradona para un partido único,
si nosotros queremos llevar adelante iniciativas de desarrollo territorial que se sostengan en el tiempo, que mejoren la condición de vida de la gente que vive en el lugar, que preserve el ambiente, tenemos que laburar para que ese proceso se sostenga en el tiempo. Tenemos que laburar para mejorar la marca entre un juego olímpico y otro, y eso requiere tiempo y trabajo continuo. Usain Bolt, el velocista jamaiquino de tanta reputación, que todos sabemos de quién hablamos, trabajaba durante una olimpiada día y noche para bajar una décima de segundo. Y en el juego olímpico competía contra él por ser mejor. Nosotros consideramos que no hay otra forma de hacer desarrollo en el territorio que dialogar, concertar, identificar actores, pero sobre todo identificar agentes, saber de qué estamos hablando, mejorar la capacidad de los dirigentes, porque el dinero exclusivamente no hace al desarrollo si no tenemos todas esas capacidades que son más vinculadas a los intangibles que a los tangibles para poder transformar la cosa. Por eso es verdad lo que dice Alicia Bárcena, porque países como Perú, como Ecuador, como Colombia, han venido creciendo sostenidamente en los últimos tiempos y progresando de alguna manera, pero tienen problemas para desarrollarse, porque el desarrollo implica otro tipo de cuestiones que son más del largo plazo y no de la cuestión inmediata. Entonces, el último jueguito que hago, y lo saludo al amigo Héctor Castro, que hacía mucho que no lo veo, y ahora le voy a dar un abrazo. Yo suelo decir que el desarrollo no es como el Nesquik. No le ponemos leche al chocolate, al cacao, e inmediatamente, como haría Maradona, frotaría la lámpara mágica y haría un gol que nos salvaría el partido, sino que el desarrollo, como bien este hombre le pone al proceso, hace 15 años que juega a su mejor nivel, porque labura todos los días y labura en función de un equipo, no de una individualidad, como es el Barcelona en ese caso. De la selección argentina hoy no quiero hablar porque me voy a deprimir, para lograr objetivos deseados. Entonces, para muchos de nosotros es por ahí, es por cómo hacemos más visible la capacidad de la intangibilidad para sostener esos procesos de construcción colectiva que le sirva a la gente que vive en un determinado lugar. Por eso hablo de pensarlo de manera situada. Ahora sí, les agradezco esta parte por escucharme tan atentamente y dejaría abierto el diálogo a reflexiones, comentarios de ustedes. Pueden ser de marco teórico del desarrollo territorial o podemos hablar de Messi, de Maradona, asociado a esto como quieran. Muchas gracias. Mi nombre es Carolina. Buenas noches. Y trabajo con algunos municipios de nuestro país. Y he visto en algunas participaciones de ustedes en su patria que también han trabajado con algunos municipios, me parece. Sí. Nos gustaría, por favor, si nos podría dar tal vez una forma muy sucinta y sobre la posibilidad de replicarlo también en Perú, según su experiencia. Bien. Primero debo decir que no creo mucho en las réplicas. Sí creo en aprendizajes a tomar de algunos casos. No te estoy dando la espalda, ¿no? Porque la realidad argentina y la realidad peruana son distintas, bien distintas, pero también aprendí en Argentina y en el Perú que de manera intrínseca en el territorio peruano y en el argentino hay realidades totalmente distintas, y por eso decía hoy cuando empezaba la charla que tampoco me gusta la palabra receta, pero digamos, una agenda que funciona bien en Cajamarca no tiene que funcionar bien en Abancay. No tiene por qué, porque los territorios son distintos, porque la realidad geográfica es distinta, porque las personas que vienen a ese lugar son distintas. En Argentina hay casos, Héctor los conoce, Marcela, Jorge, hay algunos casos de desarrollo, a pesar de que nuestro país es un descalabro, por hoy y en los últimos años. Sin embargo, hay cosas que son extrañas porque hay algunos territorios que han parido agendas que se sostienen en el tiempo, que tienen buenos indicadores, a pesar de ese marco de complejidad, también quizás por la rareza argentina. Pero, por ejemplo, hay
en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia de donde yo provengo, yo no soy de Buenos Aires, soy de una ciudad, siempre lo digo porque tiene mucho que ver con este país, soy de la ciudad de Junín, en Argentina, que es una ciudad mediana, a 300 kilómetros al oeste de Buenos Aires, es la provincia más grande de nuestro país y es la provincia más rica, aunque tiene muchos bolsones de pobreza. Hay algunos municipios que han llevado adelante iniciativas de desarrollo territorial, Tandil, por ejemplo, Trenquelauquen, por ejemplo, Junín mismo, por ejemplo, para seguir con algunos ejemplos, que tienen indicadores en creación de empresas, en salud, en higiene urbana, en sanidad, en índices en bajos índices de natalidad infantil, que son similares en su morfología territorial a los de al lado, sin embargo, expresan indicadores diferentes. ¿Por qué pasa eso? Porque esos casos que he citado tienen procesos de desarrollo territorial que llevan 20 años continuos de ejecución en el tiempo. Más allá de que han cambiado intendentes y que por ahí los intendentes, que son los que de alguna manera lideran la trama de dirigencia territorial, tienen sus matices, pero optan por sostener en el tiempo lo acordado en el marco de la comunidad. Ahora, ¿lo hacen porque son buena gente? No, lo hacen porque hay un marco de acuerdo que se lo exige. No se pueden desviar de ese proceso porque las instituciones del territorio tienen la adultez como para señalarle, ojo, intendente, si se sale de los ejes de trabajo que venimos trabajando. Ni se lo plantea, pero esa sociedad está vacunada respecto de eso. Rafaela, que lo mencionaba Marcela en la introducción, porque la Universidad Tecnológica Nacional, donde yo trabajo como director de la maestría, tiene una facultad regional en Rafaela, donde hay un colega que Héctor Castro conoce, Pablo Costamaña, que dirige también esa maestría. También es un territorio de caso destacado en Argentina porque tiene muy buenos indicadores. Pero Rafaela fue el primer gobierno local que hizo un plan estratégico de desarrollo en Argentina, por ejemplo, hace casi 30 años van a ser ahora. Y ese proceso se sostuvo en el tiempo. Ahora, fíjense un detalle, y voy a contar una anécdota que creo que Marcela no la sabe. El intendente de Rafaela que lanza ese proceso y que en ese momento en Argentina no había todo este conocimiento y que de alguna manera genera algunos convenios en el País Vasco, en Italia, para llevar adelante una agenda en el territorio, ese territorio crece y se desarrolla y llega un momento, hace unos 15 años atrás, ya él en función de senador, no de intendente, y plantea que ese territorio necesitaba mejores dirigentes y sobre todo el municipio necesitaba mejores funcionarios. E impulsa una escuela de dirigentes como parte de una iniciativa que estaba planteada en el plan estratégico. Esa escuela de dirigentes formaba no solo dirigentes políticos, sino también dirigentes de las organizaciones sociales del lugar. Y Rafaela siguió evolucionando. La formación, ¿qué hacía? Mejoraba la discusión y la toma de decisiones en el territorio, pero facilitaba el diálogo concertado, porque todo el mundo sabía de qué hablaba cuando hablaba de desarrollo territorial. Hace 10 años, Omar Perotti, que fue el intendente de Rafaela que yo aludía, luego diputado, posteriormente senador y hoy gobernador de la provincia de Santa Fe, le dice a Pablo Costamaña, tenemos que ir por más, tenemos que hablar con la UTN para generar un espacio más importante y que los profesionales que son dirigentes en el territorio tengan un nivel de maestría. Así nace, y con algunas otras cosas, pero para no hacerlo larga, nace la maestría en Rafaela. La municipalidad tenía el 25% de la matrícula paga, o sea, financiaba el 25% de los maestrandos que eran funcionarios del territorio. Y el resto venían del territorio o de la provincia o de la región. Y yo empecé a ir a dar clases ahí. Y en la segunda corte lo tuve de alumno, ¿a quién? A Omar Perotti, el que había sido intendente y diputado,
se sentó como ustedes, como uno más ahí, y se clavó 2 años de cursada de la maestría. Bueno, Omar Perotti hoy no solo es gobernador, asumió el 10 de diciembre, es del peronismo, de un partido distinto al mío, pero lo quiero decir, defendió su tesis de maestría. Yo me tocó integrar el tribunal, perdón que sea autorreferencial, pero la verdad que me dio orgullo porque 10 días antes de asumir como gobernador había presentado su tesis, la sustentó, como dicen aquí, en un tribunal de gente neutral, así que asumió como gobernador con el título de Magíster en Desarrollo Territorial. ¿Sobre qué era? Sobre la internacionalización de los municipios y la estrategia de internacionalización en el caso Rafael. Y la verdad es que uno necesita de este tipo de actores, y sobre todo agente, porque el actor es el municipio, en este caso el agente es Omar Perotti, para hacer la referencia clara con un caso real, gracias a tu pregunta. Si uno está implicado e imbuido y piensa olímpicamente y no como el Nesquik o para un partidito solo para lograr frotar la lámpara y salvar el resultado, va a tener un resultado en el tiempo. Lo que pasa es que hay que sostenerlo en el tiempo. Y uno de los problemas que tenemos es que en materia política, en general, el dirigente político se enamora de la inmediatez, de la instantaneidad, de la foto, del corte de cinta y de la inauguración rápida. Y los procesos no se sostienen en el tiempo. Entonces ahí tenemos una dificultad a trabajar. Perdón la respuesta larga, pero gracias a tu pregunta me llevó a hacer ese recorrido. Profesor Pérez, muchas gracias. Al contrario. Al contrario. El chocolate, café, pero es algo así, un concentrado, breve, pero muy rico de desarrollo territorial. Y entonces, nos ha planteado en la respuesta que dio a la compañera, un poco de cómo se resuelve o cómo funciona el tema de desarrollo territorial en Argentina. Nosotros tenemos un serio problema, seguramente, a nivel de las regiones. Tenemos un Frankenstein como organización del Estado. Entonces tenemos un proceso de descentralización completo, etc. Sí, seguramente sí, lo conozco, sí. Entonces, desde esta perspectiva, el desarrollo territorial pues, tiene aspectos políticos, técnicos y gerenciales. Al margen de señalar cuál será la importancia relativa de cada uno, porque ustedes son importantes, ¿cómo considera usted el tema de la gerencia, del liderazgo, del proceso o de la estrategia del proceso de desarrollo territorial para su implementación y sostenibilidad? ¿En las agencias? En general, en los países. A ver, no es menor que haya una decisión política de impulsarlas, así sea del nivel central del Estado, en realidad debe ser en ese caso del nivel central del Estado. Ahora bien, es muy importante que el diseño y el contenido de lo que la Agencia Regional de Desarrollo, en el lugar que fuere, se haga, lo escriban y lo refrenden los actores del territorio, los dolientes del lugar, porque en realidad quienes van a usufructuar del buen o mal desarrollo son los actores del territorio. Por lo tanto, ahí es imprescindible que haya un diálogo entre el que piensa la política de desarrollo a nivel peruano, llamémosle así, a nivel macro, y el que piensa la política no solo a nivel micro, sino a nivel meso, a nivel de la región, a nivel del territorio. Y que ese diálogo sea un diálogo virtuoso, compartido entre los actores y sobre todo los agentes que hacen ese juego en el territorio, porque si no vamos a contribuir a una burocracia más, no va a tener apropiación territorial, va a tener un financiamiento que va a beneficiar a algunos pocos y vamos a hacer cosas como, por ejemplo, lo de la cadena, pero la cadena que no tiene arraigo territorial porque está ya renga desde el vamos por la cuestión de no pensar la dimensión ambiental. Y eso tiene que ver con cómo fortalecemos a la dirigencia. No puede ser que la dirigencia hoy no se le escape la cuestión de la dimensión ambiental. O sea, y ese es un trabajo a largo plazo, pero que tiene velocidades distintas en función de cada una de las agencias. Ustedes conocen mucho mejor que yo de los lugares donde hablo. Y seguramente en el norte, cercano a la sierra, es distinto que en la costa, en el centro o en el sur. Y ahí
ahí hay un diálogo inexorable que tiene que tener el nivel central del gobierno, los que están a cargo de la estrategia de descentralización y de desarrollo territorial, con el latido territorial específico en la región, no solo a nivel regional, digo, sino también a nivel local. Y uno ve que hay, digamos, algunas falencias en ese diálogo, el teléfono roto o el teléfono descompuesto en ese feedback que debería haber. No es una tarea fácil. Para complementar en el sentido que usted mencionó el tema de Perotti, ¿no? Y es evidente que Perotti va a liderar a nivel transversal el proceso. Ahora tiene una oportunidad única porque ahora es el gobernador. Mi pregunta iba en ese sentido, digamos, ¿en qué medida desde el nivel macro al nivel micro, es decir, el proyecto específico o el plan específico de desarrollo territorial de una región, una provincia, un distrito, un gobierno local, ¿qué ejerce la gerencia y cuál es el rol que tiene ese gerente? Hablo de gerente, aquel responsable de liderar el proceso, que es el que convoca, coordina, articula, como lo llame acá la gerencia pública, sí, ¿no? Los procesos, porque muchas veces se piensa que articular, o coordinar o gestionar ya es la gerencia, se está gerenciando. Y uno espera que ya articuló y ya se va a realizar. Y en realidad necesitamos gerencia. Por eso inauguramos la articulación. Así es. Y entonces la pregunta, por eso le decía, Juan, ¿cómo visualiza usted la importancia de tener gerentes realmente que ejecuten, que sean gestores, que sean gestores, mejor dicho, no ejecutores, sean gestores? Es determinante siempre y cuando no sean la orquesta toda, digamos, sino que son un actor y sobre todo un agente clave, pero que tiene que hacer sonar la orquesta de manera ecualizada y equilibrada. Ahora, en el caso de Perotti, para ir por la primera parte del planteo, Perotti tiene una oportunidad única porque además él tiene la autoridad para decirle a cada uno de los intendentes de la provincia de Santa Fe cómo ese proceso fluyó, porque él lo vivió desde su condición de intendente primero. Entonces, el camino y el recorrido de la agenda territorial, Perotti se la puede mostrar al intendente de Sunchales o al intendente de Venado Tuerto o al intendente de Reconquista, que son departamentos de la provincia de Santa Fe, porque él desde el año 91 en adelante fue consecuente con ese discurso. No solo fue consecuente obstinadamente, sino que tiene resultados en muchos indicadores que sucedieron en ese territorio a partir de mostrarles cosas concretas y cómo lo hizo con la gente del territorio. Ahora, aquí tiene que haber una decisión política fuerte y una afectación política fuerte de que el camino va por esa vía, pero también hay que ponerle una oreja al territorio. O sea, si la descentralización va en serio, este país, a diferencia de Argentina, es un país unitario, Argentina es un país federal, aunque no tanto, digo yo, siempre, porque hay descentralizadas un montón de facultades, pero no tanto los recursos en sí. Hubo un proceso de recentralización en los últimos años en la Argentina, estoy hablando de los últimos 20 años, donde pasaron varios gobiernos, no le echo la culpa solo a uno, pero el diálogo territorial es muy importante. Hoy yo lo dije muy rápidamente, pero cuando hablaba de políticas de desarrollo territorial a nivel central y de agendas de desarrollo territorial, hay dos trabajos, uno de CEPAL y uno de Alburquerque, donde estudian lo que está pasando en América Latina en ese tema, donde efectivamente han empezado a aparecer agendas en los territorios, pero lo que persiste es la disociación entre las políticas de desarrollo a nivel central y lo que el territorio expresa como necesidad de desarrollo. No hay diálogo, no hay comunicación, no hay vaso comunicante, por lo tanto se plantea una estrategia a nivel de país, pero falta, digo en general, en algunos lugares falta ese vaso comunicante para que suene en armonía y haciendo además más eficiente el uso de los recursos a todo nivel. De nada. ¿Alguien más? Señor. Una pregunta, complementando la pregunta del profesor. Desde un punto general, hablamos de desarrollo, pero ¿qué camino seguir en un ambiente social de corrupción que estamos? ¿Cómo poder sobrellevar el tema de corrupción, ¿no? Encaminando a un buen desarrollo en la frontera? Nada más que eso, la pregunta. Disculpa, ahorita vengo.
La verdad que es muy difícil. No tendría una respuesta cierta y contundente para eso, porque creo que tiene que ver con lo cultural, lo educativo, la historia de nuestros países. Cuando hablo de, digamos, el problema de la corrupción no es un problema peruano, es un problema de nuestra sociedad occidental, diría primero, y donde hay un capítulo latinoamericano que tenemos varios tomos como para hablar, ¿no? Porque no conozco un país donde hayan dado en América Latina donde tenga ese problema. Podemos decir que a lo mejor los uruguayos son menos corruptos que los argentinos, sí, absolutamente. Pero en todos los lugares hay corrupción. De hecho, hay procesos judiciales que avalan esto que estoy diciendo. Aún en Chile, con su manto de impolutez, si se me permite el neologismo, hay muchos procesos de corrupción en marcha y bueno, y no hablamos de Chile, pero digamos en los modelos de desarrollo que estábamos planteando, un modelo que era para algunos el modelito a seguir, empezó a hacer agua en función de las dificultades que tenían, por ejemplo, el indicador de Gini de cómo distribuir la riqueza, etcétera, etcétera. Yo creo que, digamos, ese es un tema para trabajarlo mucho en el territorio, mucho en las escuelas, mucho en el diálogo con los padres, pero es uno de los temas más alejados de la solución a lo Nesquik, digamos. Es muy difícil solucionar la matriz de la corrupción de cuajo, digamos, porque la corrupción está enquistada en la policía, está enquistada en el Poder Judicial, está enquistada en la política, está enquistada en el club, está enquistada en la escuela, está enquistada, o sea, nos atraviesan la sociedad toda. Cuando decimos los políticos son corruptos, en mi país, por ejemplo, es muy común decir hablar de los políticos en general y decir los políticos son corruptos. Primero, yo no creo que todos los políticos sean corruptos, al menos en mi país. En segundo lugar, cuando uno va... Yo hace 4 años que vivo en Buenos Aires, 5, y ahora vivo en un edificio. Yo en Junín vivía en una casa particular. Entonces, en un edificio aprendí a las reuniones de consorcio y a las discusiones de consorcio con vecinos. Y las cuestiones vinculadas a la corrupción subyacen en el diálogo cotidiano. A ver cómo podemos hacer para pagar menos impuestos, a ver cómo podemos hacer para que el portero trabaje menos horas extras y lo despidamos sin pagar. Sí, y si uno va al club, es un tema que atraviesa la sociedad. A veces nos queda cómodo decir, desde la vereda de enfrente y levantando el dedo, los políticos son corruptos, y en realidad me parece que hay una tarea que nos atraviesa a todos y a todas, y que debería formar parte de la agenda como un intangible más al resolver, pero no tengo una fórmula para decir, bueno, lo podríamos resolver por ese lugar. Yo creo que en la sociedad habemos gente buena y digna, y que tiene, digamos, mucho para dar, y que está asqueada de este tipo de situaciones, pero me parece que si uno no se compromete y no se involucra participando del club, del consorcio, y señalando este tipo de cosas, o cruzando la calle por la cebra y no en diagonal, o no tocando el claxon, o no coimeando al Paco, al policía, esas pequeñas batallitas que tenemos que dar contra nosotros mismos de manera cotidiana hacen a todo ese proceso. Por supuesto que están los Odebrecht y los que se enganchan con eso, ¿no? Que son los mega corruptos, pero creo que nuestra sociedad está enferma, necesitamos más compromiso, más implicación, y me parece que el territorio es un escenario donde nosotros podemos empezar a torcer el brazo. Tenemos un mundo en riesgo en términos, la corrupción también va con el ambiente, ¿no? Va de la mano del ambiente. Tenemos un mundo en riesgo que si nosotros no metemos mano en eso, la vamos a pasar muy mal, ya la estamos pasando mal en breve, y ya también. Así que no le respondí, pero intenté hacerlo. ¿Alguien más? Juan. Sí. Y la señora de al lado. Hay un tema recurrente en la gestión pública peruana, que es la contabilidad
contradicción aparentemente insalvable entre la lógica sectorial de arriba a abajo Sí, y la lógica territorial que es múltiple, diversa y de abajo hacia arriba. sí. Creo que es un problema que hace al conflicto porque es tan difícil implementar modelos de desarrollo territorial en la diversidad de un país complejo como el Perú. Cuando lo que enfrentamos normalmente es una gestión pública hecha por sectores que dividen artificialmente la sociedad y la economía, pero que es muy fuerte, porque son instituciones, son recursos, son presupuestos, y son funcionarios que toman decisiones, a pesar de que el país se ha descentralizado, entre comillas, en muchas cosas. Una gran cantidad de decisiones se siguen tomando en Perú, en Lima. Y en particular en los fondos vinculados al desarrollo. Sí, sí, lo sé. De lo rural, de lo ambiental, de ese tipo de cosas. En cambio, en el territorio, las diferencias sectoriales se diluyen porque el territorio es un continuo de acciones donde las personas, las instituciones, lo ambiental, lo económico, lo social están muy juntos. Entonces es natural, no tan difícil, pero menos complicado, que los actores se pongan de acuerdo y definen una agenda. Como decía hoy en un debate con un funcionario de Ministerio de Agricultura, ¿cómo compatibiliza un plan de desarrollo familiar campesino que hoy tiene una política nacional de mediano plazo con recursos adjudicados aparentemente muy grandes? Cuando todos esos recursos que ahora aparecen como 10.000 millones de dólares en 3 años para la agricultura campesina están sectorializados en 10 sectores con 97 actividades distribuidas en esos sectores cuyos temas son decididos por ellos. Que les decía, ¿cómo compatibilizar esa lógica de gestión con la lógica de una gestión donde la economía campesina es multidimensional, diversa y está en los territorios? ¿Cómo compatibilizas la contradicción entre la lógica de abajo hacia arriba, de la planificación participativa del territorio, con la lógica de arriba hacia abajo, de burócratas que deciden antes qué es lo que tienen que hacer? Cuando el conflicto se da, sobre todo para la gestión de recursos, lo que predomina es la lógica nacional. Y los recursos, por lo tanto, no llegan. Es un Ministerio de Agricultura que se da el lujo de devolver al Ministerio de Economía anualmente casi el 40% de los fondos que no gastó. Eso es el conflicto que es, en nuestro caso, central. En un país como Argentina, que entiendo es federal, es una antigua, descentralizada, decisiones más autónomas, se presentan de la misma forma. ¿Qué soluciones pueden haber para esta compatibilización entre lo sectorial y lo multisectorial y territorial? Yo te diría, hay un zoológico diverso en Argentina porque efectivamente en ese aspecto sí es un país federal. Nosotros tenemos, para quienes no saben, tenemos 23 provincias más el Distrito Federal que cada una se autogobierna a través de una constitución propia, donde en cada provincia hay un gobernador y un parlamento bicameral o unicameral según el caso, porque como cada provincia se gobierna en función de su propia institucionalidad, en algunas hay congresos con diputados y senadores provinciales y en algunas otras hay legisladores de una sola cámara. Y esa lógica es diversa en función de las características de cada provincia. Yo te diría que ahí hay un lote, llamémosle provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, por ahí podría agregar a Tucumán, que es una provincia la más pequeña del norte, que son las provincias que por ahí en estos temas tienen un diálogo y están avesadas en la gestión del desarrollo, pero también porque tienen una dirigencia distinta y que hace años que vienen trabajando en eso. Si voy al NE, al noroeste y al noreste de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, que son las provincias más pobres, son provincias más vinculadas a la verticalidad, a la dádiva, al pedido tradicional, al viejo folclore de la política, del subsidio, donde las iniciativas de desarrollo
territorial cuestan que crezcan, salvo que se desarrollen, mejor dicho, salvo algunas excepciones en Misiones, que es la provincia de donde están las cataratas del Iguazú, y algunos territorios particulares adentro de alguna de las provincias. Y después está la realidad centro-sur, la Pampa, San Luis y la Patagonia, que tiene una institucionalidad más nueva, porque esos territorios, sobre todo los de la Patagonia, son territorios que hasta no hace muchos años eran territorio nacional y que se transformaron en provincias en los últimos 50 años, llamémosle así, ¿no? Y en esa, además son provincias activistas, porque ahí está el petróleo, los yacimientos más importantes de petróleo, minerales, pesca, están allí y tienen una lógica totalmente distinta también. O sea que en la Argentina, como en el Perú, hay varias Argentinas distintas. Y por eso, cuando yo planteo a veces muy patológicamente el tema de pensar situado, es porque no se puede pensar más allá de los ejes macros lógicos de la estrategia de desarrollo de un país. La especificidad y la capilaridad territorial tiene que surgir desde lo endógeno, pero lo tiene que hacer en diálogo con lo exógeno, ¿verdad? Pero para que ese diálogo se produzca, y que ahí va un poco el espíritu de tu planteo, necesitamos mejores dirigentes y que estén avesados a este tipo de cuestiones. Espacios como los de la UTN, donde Perotti y otros lo tomaron, o espacios como los que plantea Marcela en la maestría de gerencia social, no es pasar el aviso, o sí, si quieren, pero son los espacios donde quienes nos acercamos a ellos en el rol que sea, podemos contribuir a llevar el mensaje de que necesitamos mejor dirigencia en los territorios, mejor dirigencia en todo sentido, digo, más éticos, que entiendan sobre las cuestiones de las dimensiones del desarrollo, que puedan de alguna manera ayudar a construir una agenda, pero sobre todo a sostenerla, que salgamos del jueguito olímpico y pasemos al trabajo de la Olimpiada de más largo plazo, porque el error recurrente es que volvemos a caer en inaugurar y usar los recursos para lo tangible, para inaugurar el edificio, el ladrillo, el hormigón, y no ponemos recursos en elevar el capital cognitivo, la sinergia, que por ahí son etéreas, pero en una computadora yo con el hard no hago nada si no tengo el soft. Y en el soft está la diferencia. Perdón, no sé si te he respondido, me fui por las ramas, pero vamos a darle a la señora que te pidió la palabra ahí. Bueno, prácticamente ya me lo contestó, porque justo era en los nuevos ingredientes de desarrollo territorial, usted mencionó el pensar situado. Sí. Y yo estaba un poco pidiendo que me aclarara. Pensar situado es ese diálogo con el territorio, de acuerdo, como usted dice, el endógeno, el exógeno, y mirando su cultura, sus necesidades. Sí. El pensar situado es que en general en nuestros países más o menos federales, más o menos unitarios, las políticas de desarrollo territorial se han venido diseñando desde la comunidad de Buenos Aires, de Lima, de Santiago o de donde sea. Y con poco ojo y oído y textura del territorio. Y en el territorio hay una paleta de colores muy diversas en el territorio peruano, en el territorio argentino. Y no se ha venido escuchando, salvo excepciones, qué piensa la comunidad de un lugar en función de cuál sería la estrategia de desarrollo que mejor les convendría a los habitantes de ese lugar. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de las pymes, ¿por qué pensamos, voy al eje, a la dimensión económica productiva, por qué hay tanta política sobre ayudar a las pymes? Sí, porque captan empleo, sí, pero las pymes viven en el territorio, no solo viven en el territorio, sus titulares viven en el territorio, que eso no pasa con las grandes, que en las grandes en general o viven en Lima o viven en Europa. Pero las pymes, en general el titular de la pyme vive en el territorio, y ese actor
debe pensar situado, en clave de agenda, pero debe pensar situado, porque él es el que mejor sabe cómo el entorno del territorio le agrega o le quita competitividad a su empresa. Entonces tiene que expresarla en la agenda del territorio. O sea, si quiere tener mejor conectividad de internet, si quiere que la universidad le prepare, le investigue, le genere extensión, lo tiene que plantear territorialmente. A eso me refiero cuando digo, pienso o planteo pensar situado. ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Nos vamos? Sí, quería... Yo miro porque yo me puedo quedar todo. Sí, quería comentar lo siguiente. Se ha resaltado, por ejemplo, la necesidad de una nueva pedagogía. Asimismo, también nuevos actores. Y asimismo, también la necesidad de una decisión política. Creo que lo que falta es precisamente generar agenda de desarrollo territorial. El Perú, con todas sus complejidades, necesita orientar la agenda que genere discusión, alternativas, propuestas. Hay en el país algunos atisbos de desarrollo fomentados por algunas agencias, pero que la incidencia es insuficiente o poco. Y por otro lado, pues las autoridades no entienden la necesidad de integrar, digamos, todos los aspectos, ¿no? Ya sean tangibles o intangibles, que son aspectos fundamentales para un desarrollo territorial. Está muy bien, está muy bien. Además, le agradezco, porque también, como decíamos con Marcela, de eso se trataba la charla. A ver, ¿qué aportes, qué cuestiones ustedes creen que faltan, agregarían o creen que están mal o refritarían de lo que fuimos diciendo? Así que está bueno el aporte, lo tomamos. Muchas gracias. Sí. Con respecto a lo que acaban de mencionar, me estaba preguntando, ¿qué pasa con la dimensión ambiental que usted mencionó, que encontró yendo a provincias, visitando, recorriendo el Perú, que es una dimensión que no se tiene en cuenta, se enfoca en un proceso productivo, pero ¿qué pasa con la dimensión ambiental? Entonces, desde la academia, desde la gerencia social, ¿hay alguna estrategia o algún aporte actualmente para ayudar a solucionar esta situación? ¿Contestás vos, Marcela, o contesto yo? Bueno, el hecho de que algunos de nosotros que estamos siendo invitados, como Paco, cuando decía Paco Alburquerque, es uno de los profes invitados, que es un profesor español, pero que ha sido director del ILPES, CEPAL en Santiago muchos años, ha vivido en Argentina, bueno, conoce mucho la realidad latinoamericana. Pablo Costamaña también, venimos advirtiendo en el espacio de la maestría sobre estas cuestiones y sobre la necesidad de que el enfoque de la dimensión, de las dimensiones esté atravesado por la mirada ambiental, digamos. Hoy no podemos pensar la economía, lo social, la normativa de la infraestructura de un territorio sin mirar la dimensión ambiental, digamos. O por una cuestión que tiene que ver con nuestra propia ética, o desde la mezquindad, si querés, o desde el oportunismo, para pensar, bueno, ¿cómo vendo un producto al exterior si yo no certifico que ha sido abordado en su proceso productivo en términos ambientalmente sustentables? Por eso nos llamaba la atención con Paco cuando veíamos las presentaciones de las cadenas, y pero se repetía además, en ningún lugar estaba señalado cómo se gestionaban los residuos, en ninguno de los eslabones. Y cuando repreguntábamos, o se quedaban en blanco o nos decían, no, porque la basura, que es otro concepto distinto a cómo gestionamos ambientalmente los residuos, la basura tiene una disposición, o le damos los recortes no sé qué a una escuela, y no estaba pensado en términos, por ejemplo, de economía circular, no estaban pensados en términos de salir de la obsolescencia programada, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay todo un camino y un derrotero en esto de abordarla. Marcela, cuando dice, estamos saliendo de la mención de desarrollo económico local para transformarnos en territorial, tiene que ver con agregarle todas estas cosas nuevas. Allí al fondo. Sí,
tenemos a la profe. Sí. Entonces al inicio lo que nos interesaba más era cómo generábamos riqueza, cómo generábamos. Sí. Y ahora nos interesa más cómo generamos bienestar. Sí. ¿No? Entonces es un camino que también de repente deberíamos tener indicadores para decir qué cosas es bienestar. ¿Sí? No solamente tener ingresos, trabajo, es ver cómo manejo el cliente, cómo manejo mi participación en la sociedad, cómo manejo los esfuerzos del Estado, las necesidades. Nos maravillamos de cómo China ha construido hoy en día un hospital y cómo nosotros no lo podemos construir, pero también no vemos que China es un superuniversitario y que probablemente tuvo que sacar a la gente que había en ese turnos, pero vemos en el resultado, vemos qué cosas se y lo vemos. Entonces, en este proceso de desarrollo territorial, ¿cuáles son los intangibles? Gracias, Cecilia. A ver, en realidad no debería responderte porque me gustó mucho tu aporte, pero sí quiero hacer acompañarte en tu planteo en función de que también hay una tarea que podemos darnos como universidad aquí, allí. Algunas cosas hay, pero es verdad que es difícil encontrar indicadores sobre capitales intangibles o sobre la intangibilidad de los procesos. Para no ir mucho a la teoría, hay planteos como por ejemplo como los de Sergio Boissier, que habla o que intenta señalar que además del capital económico y financiero, que es importante en un proceso de desarrollo territorial, no lo minimiza, sino que hay que atreverse a conjugar y a poner en valor el capital sinergético, el capital social, el capital cívico, el capital cognitivo, el capital humano, el capital cultural, el capital simbólico, el capital psicosocial, etc. Son como 10 o 12 capitales. Ahí hay dos cosas. Uno es, bueno, ¿cómo inauguro el capital intangible? Es un desafío, porque en general la dirigencia política se encandila del ladrillo, de la inauguración del cemento, ¿verdad? Que en algunos casos está bien justificada, pero en muchos otros es de poco recorrido. Y la otra cuestión es conjugar los intangibles del desarrollo, como bien señala Cecilia. No se hace de igual manera en todos los lugares, sino que las cuotas parte de esos ingredientes, qué gramaje de capital económico le pongo a la agenda de desarrollo territorial en Piura, cuántos gramajes de capital sinergético, cuánto de capital institucional, cuánto de capital humano, responde a pensar situado, o sea, responde a qué pasa, cómo yo describo y acuerdo ese escenario y a dónde quiero ir con lo que tengo en materia de recursos humanos, naturales o lo que fuera en ese territorio. Entonces, no existe la fórmula del desarrollo territorial, hay que construirla en base a tangibles e intangibles en un determinado lugar, como bien advierte Cecilia. Ahí entonces hay un eje de trabajo sobre indicadores. Algunos podemos aportar y hay otros que hay que construir. Por acá adelante alguien pedía la palabra. Es un poco en una línea de diferencia de lo que opinaba el colega. Sí. En el sentido de que yo creo que más que agendas locales, se requiere de agentes de cambio. Desde 2004 aproximadamente a nivel nacional, municipios que hay acá en Perú, provinciales y digitales, que han promovido lo que son presupuestos participativos, sí, planes de desarrollo concertado, planes estratégicos, y en los últimos, me parece, cerca de 8 o 10 años, el Fondo Perú-Alemania ha financiado importantes procesos de este tipo. He tenido la oportunidad de revisar diferentes planes estratégicos, planes económicos concertados. Muchos de los temas, de los lineamientos están ahí. Lamentablemente nuestros alcaldes se preocupan por dos cosas:
recuperar la inversión, por lo cual fue elegido, o hacerme rico en corto tiempo. Entonces, los lineamientos que hay ahí, obviamente que se pueden ir enriqueciendo porque tampoco no es una receta, pero están algunas ideas centrales que se pueden zanjar procesos y tal vez en el arte técnico. Hay equipos muy respetables en algunos municipios, seguro que sí, pero que no puedan hacer mucho por la decisión política de no mirar más allá del periodo o mandato que estipula la ley. Entonces, creo yo que el tema de agentes de cambio, necesitamos de agentes de cambio que puedan zanjar o fortalecer un desarrollo y generar tendencia. Cuando hablo de agentes, es eso. Sí, bueno, gracias. Bueno, la primera vez que escucho una charla completa de desarrollo, pero a mí me quedan muchas reflexiones con respecto a esto, ¿no? Justamente el señor que acaba de hablar, justamente hay una idea globalizada, no sé si en toda Latinoamérica, de lo que es la vida de corto plazo, ¿no? Estamos viendo horizontes tan pequeños que estas agendas de desarrollo sostenible son prácticamente cosas muy gaseosas, ¿no? Yo cada vez que le doy una vuelta a esto pienso en una cuestión netamente educativa, o sea, dicho de una forma muy cerrada, ¿no? Y esperar que esta generación de gente que vive en una, entre paréntesis, de 5 años, ¿no?, desaparezca, pero de alguna manera debemos fomentar procesos de desarrollo educativo que justamente vayan con una agenda de reeducarnos en una visión más a largo plazo, ¿no? No ver el momento, no ver que estamos trabajando para hacernos ricos ahorita y mañana pues ya veremos, ¿no? O sea, justamente eso es lo que veo en todo esto, ¿no? Que siempre hay una situación de quién toma la decisión, y esta persona que toma la decisión es alguien que ve el horizonte pues como la mesa corta, ¿no? No ve la transversalidad, ¿no? Interesante, muchas gracias. Bien. Niña. Mi pregunta es más hacia quién debería liderar esos procesos, porque creo que en toda esta conversación hemos hablado mucho de este problema de la inmediatez, un poco más pensándolo a nivel de municipios, cuando en realidad si queremos hablar de una agenda de desarrollo deberíamos involucrar justamente a todos los actores y a los agentes que han mencionado. Entonces, y el tema de la inmediatez no ataca solamente a los municipios, de hecho también a nivel de cooperación internacional también tienes que tener como objetivos relativamente cortos, y a nivel de actores sociales en general también esperan un poco cosas a corto plazo. Entonces, el tema de la inmediatez ataca a todo el mundo. ¿Y quién debería liderar esos procesos de generar una agenda territorial? A ver, yo voy a plantear lo que, bueno, hay un marco teórico para lo que voy a decir y cuál es mi posición respecto de eso. Yo creo, como en los nuevos ingredientes hablábamos de la dimensión política vinculada a los procesos de desarrollo territorial, yo creo que el liderazgo territorial lo debe ejercer el líder político territorial como propiciador y como guía, los Omar Perotti, como decía anteriormente, ¿no? O sea, Omar Perotti era líder territorial en su momento en el municipio de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina, que guió un proceso de desarrollo territorial, pero que sobre todo se aseguró que el proceso siga más allá de él mismo, ¿verdad? Que después, desde distintos lugares donde le tocó actuar, aportaba desde otro lugar, pero ya no ejerciendo el liderazgo político de turno. Ahora bien, esto Alburquerque lo plantea así, cuando plantea en su trabajo los elementos necesarios para las iniciativas de desarrollo territorial. Uno de ellos es liderazgo del gobierno territorial o del gobierno local. Ahí te respondería. Ahora, implícitamente, yo leo los subtítulos de tu cabeza que dicen: ¿y cuando no hay tal liderazgo, qué hacemos? Y la verdad que ahí no hay una respuesta tácita ni clara. Yo te puedo decir lo que he visto en experiencias pasadas y lo que recomendaría en función de esa experiencia, que es, voy a apelar a una argentinidad.
a este intendente no le entran las balas, diríamos allí, que es, por más que hablemos de desarrollo territorial de tangible e intangible, el tipo es cuadrado, no entiende nada, él lo único que quiere hacer es quedarse en el calor del poder, repartir algunas dádivas, inaugurar algo y tratar de ver si es reelecto. Como pasa, cualquier similitud con la realidad peruana es mera coincidencia. Pasa en muchos lugares de la geografía latinoamericana eso. Ahora, que a veces pasa que el tipo no sabe, y lo peor es cuando uno no sabe que no sabe. Entonces, pero es buen tipo, pero no sabe. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese tipo sepa que es por ahí, pero que no se sienta invadido en la función de que el rector o el presidente de la Cámara o el de la ONG tal le dice es por ahí, porque condiciona su liderazgo? Entonces, en esos casos, lo que uno recomienda hacer es que desde los liderazgos más claros acompañen y ayuden a que el líder político territorial lleve adelante la agenda más allá de que no sepa, disimulándole la ignorancia, ¿verdad? Hay liderazgos que son absolutamente refractarios y que sí saben, pero no quieren ese paradigma. Quieren seguir en la lógica de territorio mero prestador de servicios básicos y no meterse con el marco de complejidad que yo les planteaba, donde hay que hablar de la dimensión de género en la agenda, de los clústeres, de las cadenas, de planificación estratégica, de industria 4.0, de energías renovables, de ambiente, de salud, etc. Entonces, en esos lugares hay que intentar que la mancha crezca desde actores asociados para llevarlas adelante. Y si el líder territorial no es mezquino, en algún momento la va a tomar, va a tomar el discurso y se va a sumar. Lo que no recomendaría es dejar hacer y no intentar dar la pelea, es condenarse. Como tener perotis no es común. ¿Cuál sería la... No, es verdad. Hay otros Perotis, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que a Perotti le toca hoy ser gobernador de una de las provincias más importantes de Argentina y fue intendente de unos municipios más importantes, está mucho más exhibido, pero hay otros Perotis de menor rango. Un poco lo que iba a ser mi reflexión será que la misión de, por ejemplo, una maestría como la gerencia social y su mención del desarrollo territorial, debería ser justamente formar esos líderes que puedan estar permanentemente emocionando al dirigente político y hacer ese rol que decías. Me gustó tu forma de expresarlo. Sí, si me permitís que te tutee, te lo voy a decir con algunos indicadores. Y Héctor creo que sabe de esto porque con Héctor Castro trabajamos en un programa para el BID que se llamó Conectadel, que tenía 4 o 5 países en Argentina, en América Latina, Argentina y Perú, o Perú y Argentina eran 2 de los socios y de ahí lo conozco. En el marco del programa Conectadel, en Argentina se hizo un trabajo sobre las ofertas desde el ámbito de los espacios académicos en materia de desarrollo territorial. Y una maestranda fue su tesis de investigación y luego sustentada, cómo había evolucionado el proceso de la oferta en términos de diplomados, cursos de extensión, grado, nivel de maestría en Argentina en los últimos 15 años. Y la verdad que la evolución fue piramidal. O geométrica, mejor dicho, no piramidal, geométrica. De un puñadito de cursitos que había promediando los 90, a partir del año 2000 empezó a explotar y a eclosionar, y casi todas las provincias en Argentina tienen ofertas de, por lo menos de diplomatura, que no se requiere grado universitario para eso, donde el dirigente se van formando. De hecho, el Congreso Mundial de Desarrollo Territorial se hace este año en Argentina. ¿Dónde? En Rafaela, en septiembre.
Pero digamos, ese proceso duró 20 años, lleva durando 20 años y uno nunca está conforme, sino que quiere más y quiere que... Pero el correlato de eso es que en la agenda pública de los ministerios a nivel nacional y en las provincias, el tema está. Lo que sí podemos discutir es, está como un mero cartel, pusieron una oficina que dice desarrollo territorial y adentro no hay nada, pasa también eso. Pero es verdad que a diferencia de lo que sucedía hace 20 años atrás, los municipios se dedicaban a alumbrado, barrido y limpieza y nada más, y no tenían agendas de desarrollo territorial, salvo casos como los que conté, que sí ellos vienen trabajando en estos temas en soledad desde hace 20 años y han podido modificar las cosas. Pero yendo a tu planteo, sí creo que espacios como estos son importantes para irradiar al territorio con mejor dirigencia. Creo que ahí nosotros tenemos un deber indelegable en intentar seducir, emocionar y captar gente que pueda mejorar la condición de vida desde una condición de formación mejor, más sólida. Sergio, vamos. Complementar. Sí. Este espacio de la maestría no solamente es un espacio académico, nosotros tenemos convenios con universidades. Ay, me toca. Tengo un problema lógico, los sueños son cada que me toca la gota. Nosotros tenemos convenios con instituciones con las cuales vamos a trabajar no solamente investigaciones e intercambios profesionales, sino también vamos a trabajar lo que es toda la formación. Por ejemplo, Juan Sánchez, que está aquí presente, es parte de una institución que está involucrada en el desarrollo climática. Y a su vez, este convenio que tenemos con esta institución, gracias. Este convenio que tenemos con esta institución va de la mano con su convenio tripartito con la mancomunidad de Lurín. Nosotros vamos a trabajar con la mancomunidad. Y justo hemos tenido una conversación ahora de hacer un curso con la mancomunidad, pero también con invitados externos. A partir de la relación entre nosotros, que tenemos convenio con ellos, convenio con la Universidad de Argentina, pero también queremos hablar un convenio con la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Entonces vamos creciendo, pero vamos aportando a lo que es el desarrollo territorial de nuestro país, que no se queda en las cuatro paredes de un aula, de una oficina. Estamos saliendo. Igual tenemos un convenio con Sierra Productiva en el Cusco. Así vamos a ir diciendo que ese es un aporte de nosotros como Universidad Católica y de nosotros como Maestría en Gerencia Social. Y esa es la respuesta que le damos. Así somos, eso queremos. Hemos ido creciendo, hemos ido avanzando, pero hemos ido estableciendo nexos tan fructíferos como estos que tenemos con Sergio, con Juan Sánchez, con Carlos Paredes en Sierra Productiva, con el presidente de la Mancomunidad de Lurín, y así con muchos otros iremos avanzando. Eso es lo que queremos hacer, no nos quedamos aquí en el aula. Yo quiero esperar, porque vamos a terminar, ¿no? Tenés que ponerte las gotas. Pues. Sí, no, ya me puse. Yo le quiero agradecer a todos los profesores que han venido, los varios profesores que están aquí presentes, que han intervenido, a los exalumnos, tenemos varios exalumnos, y a los nuevos ingresantes. Pueden levantar la mano a los nuevos ingresantes, los postulantes que ingresaron. Mira qué lindos chicos, han venido y recién han ingresado. ¿Les gusta, cierto? Sí, pues así es. Bueno, muchas gracias a todos.